Entonces, compañero Lixin, ¿me ayuda grabando para comenzar la clase? Estamos listos, Carlitos. Muchas gracias. Bien, jóvenes, buenos días con todos. Espero que estén activos para esta clase. Vamos a ir viendo algunos temas recurrentes ya del año pasado, algunas temáticas, algunas ideas. No se olviden, jóvenes, de las reglas que siempre tenemos, de la perspectiva de levantarnos ágiles para esta clase y vamos a ir conversando sobre algunas de las temáticas. Entonces, ¿qué nos toca revisar el día de hoy? Vamos a ir observando algo del tema de filosofía. Bien, ya hemos nosotros venido hablando, tratando sobre la filosofía el año pasado, de qué se trataba, cuáles eran las temáticas principales, cuáles eran las ideas y nociones que tenía que ver la filosofía. Algo que recordemos sobre la filosofía, que nos haya llamado la atención, que queramos recordar, que queramos puntualizar. ¿Alguien, alguna idea? ¿Qué nos servía? ¿Cuál era el sentido de la filosofía? Nada, recordamos. Sí, o A sea que ver. la filosofía nos ayuda a sacar el pensamiento mítico a un pensamiento racional y crítico. Ya, muchas gracias. Entonces, como pudimos observar en la clase anterior de forma introductoria, la filosofía intenta sacar esta visión mítica hacia una cuestión más racional. ¿Qué vamos a ver en este segundo de bachillerato? Vamos con nuestra primera unidad. Vayan anotando los contenidos principales que iremos analizando dentro de la temática. ¿Qué vamos a ver entonces? Conceptos fundamentales sobre la comunidad y el quehacer. ¿Qué tiene que ver este tema principal? Serán estos conceptos fundamentales ligados a lo que ya hemos visto también en ciudadanía. No se olviden, la filosofía, la ciudadanía, la historia, las tres materias que nosotros vemos en las clases que imparto o que les intento yo guiar, están muy relacionadas, están interrelacionadas con criterios. Entonces, esta clase anterior que tuvimos un aprestamiento, vimos un acercamiento a los conceptos anteriores, vamos a comenzar con los contenidos de nuestra primera unidad y la siguiente clase vamos a hacer nuestro diagnóstico para ver cómo estamos dentro de los conceptos básicos que deberían tratarse y el día de hoy vamos a comenzar con algo de la temática que se relaciona con el año pasado y que nos impulsa a las nuevas visiones de este año. ¿Sí? Los conceptos fundamentales sobre las formas políticas nos vamos a centrar sobre todo en la perspectiva de la política. Entonces, esta clase vamos a intentar visualizar y hablar sobre la consideración de la política. No se olviden también, ¿quién dijo esta frase, el ser humano como animal político? ¿Alguien recuerda? ¿Qué filósofo habló sobre el animal político? Aristóteles, creo. Aristóteles, muy bien, Aristóteles, porque era importante Aristóteles y el animal político, porque Aristóteles pensaba que todos los seres humanos hacemos sociedad, hacemos política, es decir, vivimos dentro de una polis y generamos un conocimiento y una perspectiva a partir de la realidad en la cual habitamos. No se olviden eso y esta perspectiva de lo que era el animal político. Las desigualdades de la democracia, también una relación con los conceptos ligados a la ciudadanía, consideraciones que en la filosofía se van a ver más enfatizadas en cuanto al criterio y a la visión principal de lo que es propiamente la democracia desde su origen filosófico. La desigualdad de la democracia ya lo vamos a topar, como les digo, y las reflexiones filosóficas sobre ensayos y tratados. Aquí vamos a ver cómo se van generando ensayos y tratados desde el ámbito filosófico. Ustedes ya en lengua y literatura tendrán el énfasis de cómo se arman estas consideraciones, pero a la filosofía le importa mirar cómo esos ámbitos, que son simplemente consideraciones de formas de expresar por medio del lenguaje para poder llegar a argumentos. Entonces estaremos analizando sobre esto. ¿Preguntas, dudas? ¿Alguien? Bien.
Entonces vamos con el contenido de la política. Vamos, como les digo, haciendo... ¿Sí? ¿Me puede regresarle un ratito a la diapositiva? Claro que sí, ahí está. Gracias. Listo. No se olviden cómo organizamos nuestro cuaderno, nuestro trabajo, es decir, ya sean hojas, ya hacemos dónde estamos trabajando nuestro cuaderno de trabajo. Ponemos primeramente la carátula, de ahí vamos con los contenidos de las unidades, ya les he explicado los otros profesores, simplemente no se olviden de ir puntualizando con qué de estos ámbitos estamos trabajando, ¿sí? Bien. ¿Puedo continuar? ¿Alguien más le falta? Señorita Ocaña, ¿sí? Alison. Sí. Ya. Bien, chicos. Vamos entonces a continuar. Vamos con un tema que tiene que ver con lo que ya hemos visto. Es un poco una reflexión de los conceptos ya previamente analizados con una consideración relacionada con lo que vamos a ver. La política. ¿Qué recordábamos? ¿Qué es la política? ¿Qué podíamos decir de la política? ¿Dónde se origina? ¿Cuál es el criterio de la política? ¿Alguien? ¿Qué podíamos decir sobre la política? ¿De dónde proviene el término? ¿O de dónde creen que proviene el término? ¿De qué se trata? ¿Perdón? Provenía de Grecia, que era polis. Ya, muy bien. Así de sencillito. Política, palabra, polis. ¿Qué significa polis? Ciudad-estado. Una ciudad, un estado. ¿Esto qué quiere decir? Que la política se va a tratar sobre la ciudad y el estado. ¿Cómo vamos a organizar? ¿Cómo vamos a guiar? Como ustedes pueden ver aquí, dentro de una ciudad, de un estado, de la conformación a la sociedad. Desde la antigua Grecia, los filósofos se han interesado por la vida política de sus sociedades. ¿Por qué creen que les importaba a los filósofos la política, este ámbito de la polis? ¿Algún criterio por qué será importante la política para la filosofía? A ver, ¿alguien? ¿Alguna idea? Señor Cajas, ¿anda por ahí? ¿Me escucha? Sí, sí, les... Usted, desde su punto de vista, ¿por qué cree que para los filósofos era importante estudiar la política? No se olvide qué es la política. Estudiar... A ver, ¿Estudiar qué? ¿Me puede repetir, por favor? ¿por qué cree que para los filósofos era importante estudiar la política? Lo que se le ocurra, sin miedo. No sé. Piénsele, ¿qué cree? No sé, la verdad. ¿Por qué cree? ¿Qué cree? ¿Cuál era el sentido de que estudien política? Que estudien cómo se conforman las ciudades, los estados. Yo le hice, A ver, dice yo. a ver. La política porque es un comportamiento humano, porque los seres humanos por ley somos, por naturaleza somos políticos. Ya, según Aristóteles, por naturaleza somos Entonces, políticos y entonces es la forma como nos comportamos. Por lo tanto, es importante. ¿Alguien más? Gracias, Stalin. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Otra idea, otra noción? ¿Por qué era importante la política? ¿Por qué consideran que es importante la política? Para más se le saber ocurre? de nuestra identidad y saber cómo tenemos que comportarnos en la ciudad. Ya, es decir, que habla sobre un tema muy importante. Convivir. No se olviden eso. La política habla sobre cómo podemos convivir, cómo podemos relacionarnos. Lo que ha dicho Stalin, lo que ha dicho Shirley, tiene mucha relación. Somos animales políticos. Vivimos necesariamente en sociedad. ¿Alguien sabe de algún grupo, de algunas personas que vivan fuera de la sociedad? No digo fuera de la ciudad de Quito ni nada de esas consideraciones. Fuera de la sociedad, de la conformación de la sociedad. ¿Alguien conoce algún grupo humano
o algunas personas que estén fuera de la consideración de lo que sería la polis, de la ciudad, de la sociedad, de las normas, de las leyes? ¿Alguien se le ocurre? ¿Alguien que esté fuera de esta consideración? Pues yo creo. A ver, Fernando. ¿Quién? Usted. Pero si está dentro de clases, dentro de Quito, dentro de la sociedad, tiene que entrar a clases, tiene que estar dentro de la norma. Dicen. ¿Sí? Serían algunas clases de indígenas que todavía no están en nuestra sociedad. Ellos tienen la suya. ¿Ya? Y dentro de su conformación, por ejemplo, si hablamos de los Shuar, los Ashuar, alguna congregación, por poner un ejemplo, ¿no tienen normas dentro de su propia comunidad? Sí las tienen, ya que ellos se basan en otras normas. No son Ya. iguales que las de nosotros, pues se basan en otras. Ya. ¿Y esas normas no les conforma dentro de esta consideración? Tal vez no dentro de nuestra misma conformación, pero dentro de lo que sería lo que llamamos sociedad, es decir, una congregación, una conformación de personas que se agrupan para tener un criterio. ¿Podemos Sí, pensar pero en no una persona individual, tal vez desligada de estas consideraciones? Tal vez dicen indigentes. Ya, pero esa conformación de la sociedad no está dentro también del grupo humano, no también dentro de su misma conformación, no intentan por lo menos relacionarse para sobrevivir. ¿Y cómo convivir con esas personas? Ahí nos cuesta. Bueno, y podemos seguir pensando ejemplos, pero si nos damos cuenta, las congregaciones, lo que llamamos nacionalidades indígenas, tal vez las personas que han tenido procesos complejos en la conformación de la sociedad, intentan agruparse. Si nosotros vemos, cada uno de los grupos humanos, por lo menos intentan de cierta forma agruparse. Aprendemos dentro de la conformación de la sociedad en grupos humanos porque cada uno podemos dar nuestro punto de vista y de ese punto de vista obtenemos algo. Por lo tanto, la política es importante para la filosofía porque habla sobre la forma de convivir. Nosotros tenemos diferentes puntos de vista y a veces nos cuesta escuchar la visión de cada una de las personas. Como nos cuesta dar nuestro punto de vista y escuchar al resto, tenemos que poner una cierta norma. Por lo tanto, la filosofía política es el estudio de la organización de las sociedades. ¿Sí? Es importante analizar esta consideración. ¿Y cuáles creen ustedes que son las funciones o la función de la política en la sociedad? ¿Qué creen que se encarga? ¿Cuál es la visión de la política en la sociedad? ¿Alguien, alguna idea? ¿Cuál creen que sea la función de la política en la sociedad? ¿Qué quiere hacer la política en la sociedad? ¿Se comprende la pregunta? ¿O no está clara? ¿Alguien que no comprenda la pregunta para poder repetir? ¿Alguien, alguna idea? ¿Cuál creen que es la función o las funciones de la política en la sociedad? Vamos pensando, vamos. Sería tener como ser una persona que manda todo, que organiza todo por nosotros. Esa sería la política en sí. Ya, por lo general nosotros política, ¿con qué lo relacionamos? Con el poder. Ya, con poder, con políticos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros por lo general relacionamos el concepto de la política con personas que están ligadas al poder. ¿Alguien que crea diferente de este criterio? ¿Alguien que no le convenza? ¿Es solo la política el poder? Si nosotros regresamos a la consideración política, es polis, ciudad, estado, sociedad, ¿cómo convivir? ¿Qué quiere decir? Que no es solo la consideración de los políticos, no es solo cómo se manda. ¿Qué más puede ser la política? ¿O cuál sería otra de las funciones en la sociedad? Una, necesariamente es convivir. Otra,
¿Qué más se nos ocurre? ¿Cuál será la función de la política en la sociedad? La participación de los ciudadanos. Muy bien. Si ustedes observan la imagen, la consideración que se muestra aquí es justamente la participación. Sin participación no hay el ejercicio del voto, no hay el ejercicio del criterio que da las personas desde su punto de vista. Por lo tanto, formarse en política es formarse en la consideración de un criterio para poder elegir correctamente a los gobernantes y para dar correctamente nuestros puntos de vista. Por lo tanto, le importa mucho a la filosofía porque está hablando sobre cuestiones racionales, cómo organizar las ideas para poder conformar una sociedad cada vez más justa, cada vez más coherente, cada vez más en este sentido, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Otro criterio, otra función que podría tener? El pueblo escoge a un representante. Ya, ¿y cuál es la idea? Complete la idea, está inconexa la idea. Complete, Tener un argumente. equilibrio en la O sea sociedad. que por medio de la participación del voto, el pueblo escoge a aquel representante de la sociedad. ¿Con qué objetivo? Continúe, no se quede, esa es una idea inconexa. Representante que más le convenga al pueblo. Más le convenga al pueblo, ya muy bien eso. Vayan ayudando a sus compañeros. Algo dijeron también Washington, me parece, sobre equilibrio. También la idea... A ver, Washington, ¿le escucho? Para tener un equilibrio en la sociedad, ya que esto nos ayuda a nuestra economía y a todo lo que sea basado en nuestro país. Ya, bueno, a nosotros nos encanta la cuestión económica, pero sí estamos en un problema en la actualidad con cuestiones económicas ligadas a las consideraciones políticas por un mal manejo, pero la política trasciende esas consideraciones. No se olviden, política no son solo políticos, no es solo lo que dice el presidente, el vicepresidente, es una parte de la política. La política siempre está relacionada cómo nosotros convivimos, generamos sociedad y vamos argumentando con este criterio. Argumentos coherentes para llegar a preguntarnos de cómo podemos convivir mejor dentro de nuestra realidad. ¿Cómo nosotros, alguien se ha preguntado, podemos superar la realidad o hemos cambiado la perspectiva en la actualidad gracias al problema del coronavirus? La política debería estar trabajando, sobre todo en filosofía, sobre este tema, porque si la política tiene que ver con la polis, la ciudad del Estado, la sociedad, cómo convivir, ¿quién debería entonces estarse preguntando sobre cómo vamos a hacer, por ejemplo, las clases, cómo vamos a guiarnos dentro de la sociedad? Debería ser la filosofía. La filosofía debería estarse preguntando directamente cómo podemos resolver esta temática. No es solo un ámbito de la medicina, no es solo un ámbito de la economía, no es solo un ámbito del aparataje estatal, hablemos del presidente, el vicepresidente y demás, sino que es un deber de nosotros, porque nosotros hacemos política. Nosotros somos, como decía Aristóteles, los animales políticos, aquellos que conforman sociedad. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Algún otro criterio, punto de vista? A ver, ahora sí, señor Cajas. Vamos resumiendo lo que se ha dicho. ¿Lisa? Vamos resumiendo lo que se ha dicho. Las ideas que usted haya apuntado. Lo que le haya quedado claro. Que los filósofos estudiaban o la política para saber cómo nos comportamos y cómo adaptarnos a la sociedad, y que todo va en base a convivir. Eso principalmente. Ya, muy bien. Los filósofos no solo estudian la política, uno de los ámbitos fundamentales. Gracias, señor Cajas. Bien está. Uno de los ámbitos fundamentales de la filosofía es la política. Es una rama de la filosofía que intenta justamente analizar cómo se convive y mirar esta convivencia social bajo ciertas ideas, bajo ciertos conceptos. ¿Qué conceptos ustedes creen que están dentro de la filosofía política? ¿Qué acepciones, qué ideas,
qué conceptos básicos podríamos obtener de la filosofía política o que se relacionen con la filosofía política. ¿Alguien, algún concepto que se les ocurra? Que vimos tal vez del año pasado, algún concepto que se relacione con filosofía política. ¿Que podemos Relativismo moral. Bueno, podemos poner la consideración de la ética ligada a la filosofía política. Más que nada ligada, porque no es lo mismo ética y política, son dos ámbitos de la filosofía, no se olviden eso. La ética estudia ¿qué cosa? El comportamiento directamente de los individuos, cómo se relacionan en cuanto a sus actos. La política, aun cuando trabaja así con estas consideraciones ligadas al acto, está más relacionada a conceptos como, por ejemplo, la convivencia como tal, ¿sí? Hay conceptos e ideas relacionadas, pero sí podríamos hablar, por ejemplo, de un relativismo moral, cuando ya afecta directamente a la sociedad y cómo la afecta. ¿En qué le afectaría? Tal vez uno de los conceptos importantes que podemos nosotros analizar y tomar en cuenta, ligado a la política, es la justicia, ¿sí? Acuérdense, nosotros hablábamos el año pasado sobre la justicia indígena. ¿Alguien recuerda algo sobre esta consideración? ¿Qué decíamos sobre, Ellas por no ejemplo? seguían, o sea, no seguían nuestras reglas, sino las reglas que existen en su comunidad y dependiendo del delito, ellos condenaban, les bañaban con agua fría y montes. Ya, muy bien. Entonces, es una consideración desde un punto de vista sobre el tema de la justicia, pero la filosofía política va a trabajar el concepto justicia. ¿A qué llamamos que es justo o no? Por ejemplo, campos de concentración. Uno de los temas fundamentales en cuanto a la justicia nos intenta mostrar cuáles han sido los problemas, las ideas, las concepciones que están detrás de estos hechos históricos. Por lo tanto, el filósofo va a analizar la visión general de lo que es justo. Tal vez podemos decir que la justicia indígena, desde el punto de vista de las comunidades indígenas, es justo lo que están haciendo. Pero tal vez desde el punto de vista de la sociedad ecuatoriana, que tiene otro criterio, un criterio no necesariamente de la comunidad, no sea correcto lo que están haciendo. Entonces la filosofía no va a decir, este hecho es correcto y este hecho no, sino que va a trabajar conceptos. No se olvide, en filosofía siempre trabajamos con conceptos. Por lo tanto, si nosotros definimos qué es justicia, debe ser para todos y cada uno de los seres humanos. Ahí la importancia de la filosofía, que no habla solo de concepciones, por ejemplo, puntuales, sino que le interesa los conceptos que trascienden, ¿sí? Otro tema que nosotros podemos ver también en cuestiones de filosofía política son los derechos. Enmarcado también dentro de la consideración de los derechos humanos. No se olviden, la Organización de las Naciones Unidas y todo ese bagaje histórico crea una consideración de derechos básicos. Pero estos derechos básicos no están pensados solo desde la Organización de las Naciones Unidas, sino que los filósofos de la política, hablemos de los filósofos de la época de la Revolución Francesa, plantean las bases para crear la consideración de derechos, ¿sí? Otro tema importante que se puede hablar dentro de filosofía política es la igualdad. Hay filósofos, y ya iremos analizando, que opinan que la igualdad es natural. ¿Qué significa? Que todos nacemos iguales desde nuestro nacimiento. Consideraciones que no se deben olvidar. Por lo tanto, reconstruyendo lo que hemos venido analizando el día de hoy. ¿De qué se trata principalmente? Las concepciones fundamentales de la comunidad y el quehacer. Tema principal, la política. Uno de los ámbitos de la filosofía que lo hemos topado muy rápidamente el año pasado. La política, sin olvidarse que proviene de la palabra griega polis, que tiene la relación con la ciudad, con el
Estado, con la conformación de las personas dentro de grupos humanos que conforman una sociedad. ¿Qué le importa a la política? Directamente le interesa cómo podemos convivir de una forma armónica, de una forma coherente, de una forma que cada uno de los individuos pueda dar su punto de vista. ¿Qué decíamos y creíamos que eran las funciones de la política? Principalmente que las personas puedan opinar, dar su criterio, generar un análisis sobre cómo la sociedad se ha venido conformando y hablar sobre temáticas fundamentales. Los puntos de la filosofía política son tanto las consideraciones de los conceptos de igualdad, convivencia, justicia, derechos, entre otras consideraciones. ¿Alguien, alguna pregunta, duda, crisis existencial, criterios? ¿Está claro lo que es política? Vamos a ir otra vez reconstruyendo, pero si a alguien no le queda algo claro, por favor pregunte. Sin miedo, sobre lo que sea. Relacionado a la política, obviamente, pero sobre lo que sea. ¿Claro? ¿Sí? Por Dios, digan, por lo menos... Si me quedó claro alguna cosa, ya se están durmiendo, cansancio. ¿Lo que vivimos es política o dictadura? Política, política. No se olviden, dentro de las consideraciones de la política, y gracias por ese énfasis, la política habla sobre la conformación de la sociedad y hay conformaciones dictatoriales, hay conformaciones democráticas, hay conformaciones monárquicas. Eso ya dependerá de nuestro análisis. La política simplemente es del interés del ser humano por entender cómo convivimos. Sociedades dependerán desde su punto de vista. No se olviden, hay dictaduras como las consideraciones, por ejemplo, de lo que es Corea del Norte, con las consideraciones comunistas. Hay países democráticos como el nuestro, donde tenemos presidentes elegidos por el pueblo. Tenemos consideraciones de monarquías parlamentarias como Inglaterra, donde hay un rey, pero también un presidente, y consideraciones que iremos topando. ¿Sí? La política es el ámbito, no se olviden, política es el estudio filosófico de cómo se puede convivir. Eso no olvidarse. No estamos hablando de consideraciones puntuales, simplemente de cómo se puede convivir y cómo la filosofía analiza ese convivir. ¿Sí? ¿Alguien más otra pregunta? ¿Está bien? ¿Podemos seguir preguntando? ¿Está claro? Si no les queda claro de qué se trata, pregunten, lo que sea. Así podemos ir dilucidando inconvenientes. ¿Nadie más? Bien, vamos a terminar con esto. A ver, tenemos hasta las 7:40. Ya, vamos a terminar con la libertad política. Concepto fundamental de todos los ámbitos del ser humano y sobre todo en política mucho más, la libertad. Este ámbito en filosofía es uno de los principales. No se olviden, la libertad, se ha trabajado libertad, por ejemplo, si nosotros nos acordamos la libertad en la ética, la consideración de un liberalismo moral, de una consideración de entender bien la libertad. Ahora, en política también hay consideraciones en cuanto a la libertad, pero ¿qué entendemos por libertad? Es lo que debe interesarnos. ¿Alguien, criterio, qué se entiende por libertad? Consideración del ser humano a actuar o no actuar conforme a su inteligencia y su conformidad. Muy bien, gracias. Vamos desglosando eso. De nuevo, Shirley. Consideración del ser humano a actuar o no actuar. Ya, hasta ahí. Consideración del ser humano a actuar o no actuar. Muy bien esa definición de diccionario. Pero, ¿qué quiere decir esta consideración de actuar o no actuar? ¿Qué podemos decir? ¿Actuar o no actuar? ¿Alguien se le viene a la cabeza? ¿Qué quiere decir la libertad con relación? ¿Sí? Que al actuar bien seguiríamos con nuestra libertad y al actuar mal no seguiríamos con nuestra libertad. Ya, le están dando un carácter moral.
No se olviden, solo del concepto libertad. Si yo hablo solo de la libertad, no le den connotaciones morales. ¿Qué quiere decir? Si yo actúo de una u otra forma, estoy siendo libre. No necesariamente soy bueno ni malo, ¿sí? Solo la libertad es la capacidad de actuar. Entonces, esto se relaciona con el actuar. Y el actuar se relaciona directamente con el elegir, es decir, el tomar decisiones. Es decir, principalmente elegir, ¿sí? Vamos ahí con la libertad y el actuar. ¿Alguien más? Otro criterio sobre la libertad. ¿A alguien más se le ocurre? O sea, que se Actuar, basa en actuar. nuestra inteligencia, en lo que sabemos, y eso se forma en nuestro pensamiento, entonces es algo ético. Bueno, muchas gracias. Algo que Shirley está diciendo es que ninguno de nuestros ámbitos, por más que parezcan solo un actuar sin más, están desligados de la moral. Muchas gracias, Shirley. Algo que topamos el año pasado y es muy importante tomarlo en cuenta es que nosotros siempre actuamos de una u otra forma, ¿sí? Gracias, jóvenes. Estaremos hablando sobre esta temática. Les agradezco por participar, sobre todo por estar pendientes al tema. Me falta que más de ustedes den su punto de vista. No se olviden, no hay criterios incorrectos, vamos a ir corrigiendo esas consideraciones. Dicen una pregunta. Sí. ¿La Unión Soviética fue política o dictadura? Ya hablaremos sobre eso. Lamentablemente me quedan solo 5 minutos y tienen que entrar a su otra clase. Hablamos, Fernando me hace esa pregunta a la siguiente clase. Comenzamos con eso. Gracias al coordinador, podemos terminar ahí el video. Y nos vemos la siguiente clase. Suerte, jóvenes.